Bienvenidos. En esta ocasión vamos a conocer los conceptos básicos de lo que es lógica difusa y su aplicación para los sistemas expertos. Definición obtenida usando la base de datos Wolfram Alpha. Lógica difusa es una forma de lógica matemática en el que la verdad puede tomar un valor de un rango continuo de valores entre 0 y 1. Es una extensión de la lógica de dos valores, de tal manera que un enunciado no necesariamente es verdadero o falso, pero puede tener un grado de verdad entre 0 y 1. Tales sistemas pueden ser extremadamente útiles en el diseño de lógica de control para sistemas del mundo real, como elevadores, por ejemplo. Ejemplo cotidiano. Un vaso medio lleno, independientemente de que también esté medio vacío, no está lleno completamente ni vacío completamente. Qué tan lleno puede estar es un elemento de incertidumbre, es decir, de difusidad, entendida esta última como una propiedad de indeterminismo. La lógica difusa se inició en 1965 por Lotfi A. Sade, profesor de la Universidad de California en Berkeley. Surgió como una herramienta importante para el control de sistemas y procesos industriales complejos, así como también para la electrónica de entretenimiento y hogar, sistemas de diagnóstico y otros sistemas expertos. ¿En qué situaciones es útil aplicar la lógica difusa? Se puede aplicar en procesos demasiado complejos, cuando no existe un modelo de solución simple o un modelo matemático preciso. Es útil también cuando se necesite usar el conocimiento de un experto que utiliza conceptos ambiguos o imprecisos. De la misma manera se puede aplicar cuando ciertas partes de un sistema a controlar son desconocidas y no pueden medirse de forma confiable, y cuando el ajuste de una variable puede producir el desajuste de otras. ¿Cuándo no es recomendable? No es recomendable utilizar la lógica difusa cuando algún modelo matemático ya soluciona eficientemente el problema, cuando los problemas son lineales o cuando no tienen solución. La lógica difusa permite tratar con información que no es exacta o con un alto grado de imprecisión, a diferencia de la lógica convencional, la cual trabaja con información precisa. El problema principal surge de la poca capacidad de expresión de la lógica clásica. Conjuntos difusos. La necesidad de trabajar con conjuntos difusos surge del hecho que existen conceptos que no tienen límites claros. Un conjunto difuso se encuentra asociado por un valor lingüístico, que está definido por una palabra, etiqueta lingüística o adjetivo. En los conjuntos difusos, la función de pertenencia puede tomar valores del intervalo entre 0 y 1, y la transición del valor entre 0 y 1 es gradual y no cambia de manera instantánea como pasa con los conjuntos básicos. Un conjunto difuso en un universo en discurso puede definirse como lo muestra esta ecuación. A es igual a x, mu a, mu subíndice a, que es función de x, tal que x pertenece al universo, donde mu a de x es la función de pertenencia de la variable x y u es el universo en discurso. Cuando más cerca esté la pertenencia del conjunto A al valor de 1, mayor será la pertenencia de la variable x al conjunto A. Por ejemplo, mu f de x corresponde al nivel de frío medido en la variable x. Tenemos en nuestro eje x medidas en grados Celsius de menos 40 hasta 30 grados. Y aquí la función de pertenencia, mu f de x, que los rangos van de entre 0 a 1 y son continuos. Vemos que cuando x tiene los valores de menos 40 hasta un poco arriba de 0 grados, se considera que es fría. Cuando están descendiendo de 0 a 70 grados, va descendiendo su nivel de frío. Aquí el inicio de la pendiente es más o menos frío, aquí alrededor de los 20 grados Celsius no tan frío, y a los 30 grados Celsius definitivamente no es frío. Veamos la diferencia, la función característica en la lógica convencional, cuando un valor es 0 o es 1, tenemos que si esta variable es verdadera, va a tener el valor 1 de cierto rango y a partir de otro valor esta función característica va a ser 0. En cambio, con el conjunto difuso,
Tenemos nuestra función de pertenencia que va desde va desde 1 y va disminuyendo gradualmente y continuamente hasta cierto valor en donde ya no tiene pertenencia o tiene un valor 0 esta función para cada valor de x en el intervalo. Tenemos aquí diferentes medidas o clasificaciones de las funciones de pertenencias. Tenemos cuando tiene esta forma, que es bajo, conjunto difuso. Tenemos aquí en este como triángulo que es mediano. Y cuando tenemos este valor que va de un 0 hasta el 1 y se mantiene en 1, es un alto valor lingüístico. En nuestra coordenada X tenemos el universo de discurso y en la Y la función de pertenencia que va de los valores 0 a 1. Tenemos también lo que son variables lingüísticas que se utilizan para analizar y modelar los sistemas. Supongamos que tenemos una variable lingüística, x es igual a edad, y se puede definir set o conjuntos difusos joven, adulto o anciano. Y tenemos que, bueno, un joven se considera desde los 0 años, x es la edad, y a los 25 ya se comienza a dejar de considerar joven, pero eso va siendo gradualmente, hasta que tiene antes de los 50 años. En cambio, se le empieza a considerar adulto a partir o poquito después de los 25. Se es totalmente adulto cuando se tiene 50 años y cuando va pasándose a esta edad se va disminuyendo de ser adulto y se va entrando a otra clasificación que se llama anciano, que es después de los 50 años y hasta los 75 ya se considera a esta persona, una persona que tiene de edad más de 75 años, como anciano. Tenemos diferentes funciones de pertenencia o diferentes formas en las que estas variables se pueden comportar. Aquí tenemos la función de pertenencia trapezoidal. Esta es su característica o la característica de los valores en X, cómo se va comportando. De la misma manera tenemos una función de pertenencia triangular. Tenemos la función de pertenencia llamada singleton, que tiene un valor único cuando X es igual a cierto valor. Es como una función delta de Dirac. Tenemos funciones de pertenencia gaussiana. Aquí pueden ver la forma de esta función, como una campana de Gauss. Tenemos la función de pertenencia Bell o campana. Y también tenemos sistemas de inferencia que usan la lógica difusa, en particular el controlador difuso. El sistema de inferencia difuso consiste de 3 componentes conceptuales: reglas difusas, diccionario con funciones de pertenencia y mecanismo de raciocinio. Típicamente los controladores se relacionan con el mundo externo a través de valores exactos, no difusos. Si el controlador usa lógica difusa, va a ser necesario alguna conversión. La estructura de un controlador difuso se muestra en esta figura. Tenemos una entrada o valores exactos. Tenemos este elemento que llamamos fusificador. Después pasa al controlador difuso y el resultado de este controlador pasa por un elemento llamado defusificador y su salida es un valor exacto. La fusificación tiene como objetivo convertir valores llamados crisp o valores reales en valores difusos. En la fusificación se asignan grados de pertenencia a cada una de las variables de entrada con relación a los conjuntos difusos previamente definidos utilizando las funciones de pertenencia asociadas a los conjuntos difusos. La inferencia relaciona los conjuntos difusos de entrada y salida para representar las reglas que definirán el sistema. En la inferencia se utiliza la información de la base de conocimientos para generar reglas mediante el uso de condiciones. Por ejemplo, si ocurre el caso 1 y caso 2, entonces se realiza acción 1. La defusificación realiza el proceso de adecuar los valores difusos generados por la inferencia en valores crisp o valores reales, que posteriormente se utilizarán en el proceso de control. En la defusificación se utilizan métodos matemáticos simples como el método del centroide, método del promedio ponderado y método de membresía del medio del máximo. Modelamiento difuso, reglas generales. Típicamente un sistema difuso tiene que replicar o mejorar
el accionamiento de un sistema de control existente. Por ejemplo, un operador a cargo de un proceso en una planta química, un operador a cargo de un tren del metro, un operador a cargo de monitorear una línea del metro, un médico especialista en cierto diagnóstico, etc. El sistema difuso se convierte en un sistema experto en el cual las reglas que utiliza son dictadas por la lógica que utiliza el experto original. Las reglas se transforman en el conocimiento del dominio del problema. Cuando solo se tienen pares de datos de entrada o salida, entonces se pueden usar métodos para identificar el sistema y modelarlo. Tenemos los datos numéricos que están relacionados con el conocimiento del dominio del problema. Pasos para realizar el modelamiento difuso. Pasos iniciales. Seleccionar variables relevantes de entrada y salida. Elegir un tipo específico de sistema de inferencia. Determinar el número de términos lingüísticos basados en variables. Y diseñar una colección de reglas, sí, entonces, difusas. Después de estos pasos iniciales, típicamente se desea mejorar el modelo. Para esto se deben elegir funciones de pertenencia correctamente parametrizadas, mejorar las reglas y los parámetros de las funciones de pertenencia, refinar los parámetros de las funciones de pertenencia usando métodos de optimización, por ejemplo, gradiente, GA, GP, etc. Y hasta aquí llegamos con los conceptos básicos generales de lo que es la lógica difusa y su aplicación en sistemas expertos difusos. Y hasta aquí llega esta presentación. Nos vemos en el siguiente video.